Un saludo a toda la humanidad. Dios lo bendiga. El capellán está dispuesto a morir por el servicio. Hoy no les hablo solo como estudiante, sino como alguien que ha visto la necesidad del acompañamiento espiritual en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Soy el estudiante Roger Steven Celi Fernández. Hoy día voy a presentar el trabajo del Instituto Universitario Rumiñahui de la carrera Tecnología Universitaria en Teología Pastoral. Mi tema es Innovación Pastoral en Capellanía, revisión bibliográfica para el contexto ecuatoriano 2010-2025. En los últimos años la capellanía ha ido evolucionando de una forma que el rol cada vez es más relevante como ministerio pastoral que responde a las necesidades espirituales y emocionales y sociales de personas en contextos institucionales diversos tales como hospitales, centros penitenciarios, fuerzas armadas, instituciones educativas y programas comunitarios. Es por esto que hemos hecho una revisión bibliográfica. Como podemos ver en la pantalla de las diapositivas, tenemos artículos científicos de todo ámbito, tenemos procesos de institucionalización del servicio de capellanía a la asistencia espiritual no católica para hospitales públicos de Argentina. Esto nos da la necesidad que hay una alarma de realizar una revisión bibliográfica sistemática del periodo 2010 a 2025 que permite ser una herramienta para identificar tendencias, enfoques y aportes relevantes sobre la innovación pastoral en la capellanía, con el fin de formular lineamientos contextualizados que fortalezcan su ejercicio en el Ecuador y contribuyan de una praxis pastoral integral, pertinente y transformadora. Diversos estudios señalan que la capellanía contemporánea ha evolucionado hacia un rol profesional de carácter interdisciplinario. Así lo dice Pensud en el 2016. Indica que los servicios de capellanía, y cito, se han asociado con un aumento de satisfacción del paciente. La investigación demuestra una relación positiva entre la intervención capellánica y mejoras en la experiencia espiritual y emocional de los usuarios. El rol del capellán es negligente si no es multidisciplinario, dado que un capellán requiere, a través de los momentos de crisis y estrés, conocimientos sobre diversas crisis humanitarias, la comprensión de aspectos legales, psicológicos, sociales que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo aquellas privadas de libertad. Así, saber cómo aplicar asistencia humanitaria y cómo ayudar o dar paso a la ayuda. La preparación es integral y fundamental para brindar una atención adecuada y salvaguardar el bienestar espiritual y emocional de cada individuo. Con esto, ya en el 2024, cito, una capellanía religiosamente está establecida en cada prisión de Inglaterra y Gales. Esta es una instalación interna gratuita dedicada a la orientación religiosa y apoyo pastoral para los reclusos y el personal penitenciario. O sea, no solamente es para los reclusos, sino es para todas las áreas. Esto ha obtenido un avance, ya que el apoyo pastoral se fija en lineamientos teológicos completos del ser humano, mental, biológico, social, espiritual, y la aplicación de esto varía según la adaptación, si es para el recluso o para el personal penitenciario. Y es aquí donde lo necesario busca complementar estos objetivos de la investigación. Analizar innovación pastoral sistemática en los modelos de capellanía, identificar fundamentos teológicos sólidos que tendrán estos artículos científicos, examinar los modelos de capellanía y sugerir lineamientos pastorales innovadores. Hemos desarrollado una idea de que el ministerio de acompañamiento espiritual no es solamente de la consejería, sino va más allá. Es de la persona que trabaja codo a codo con las personas que están resolviendo las dificultades a los más vulnerables. Por ejemplo, los médicos, el capellán tiene que saber lo que es conocimiento de salud, el bombero, conocimientos de riesgos y desastres, y así sin número de situaciones. Por la misma manera, el cuidado espiritual, atención integral en crisis, es conocer todos los ámbitos, la reconciliación, el cuidado del familiar que está falleciendo, del personal que está perdiendo su paciente,
Entonces, aquí hay diferentes definiciones y contextos que no se podrían hablar de forma genérica para todos los países. Es necesario que yo hable sobre cuál es la metodología de investigación que utilicé, cuál fue el enfoque estructurado para analizar la innovación pastoral en la capellanía. Por ejemplo, el enfoque cualitativo es una implementación de un método que permite explorar y comprender la profundidad del fenómeno de la capellanía. Todos estos artículos científicos que se comenzó a revisar pasó por una revisión bibliográfica rigurosa para que tenga alta validez académica basada en la metodología de Sindel. Se cogió documentos de universidades, se cogió documentos de bibliografía pares, se escogió documentos de artículos científicos de 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto ayuda a tener una base sólida antes de proponer lineamientos para el contexto ecuatoriano. Sindel, la que establece y propone esta metodología de revisión bibliográfica que se ha utilizado en este trabajo, habla, y cito, crear una base sólida para el base del conocimiento y el desarrollo del marco conceptuales aplicables a contextos específicos. Entonces, el uso de lineamientos metodológicos estandarizados fortalece la transparencia y el rigor del análisis documental. El método adoptado facilita el cumplimiento del objetivo general del estudio, integra evidencias bíblicas, teológicas y científicas para proponer lineamiento pastoral contextualizado. También se excluyó información académica que no es necesaria. Por ejemplo, todo que no tenga bases bíblicos fue rechazado, o documentos que son de historia que no tienen que ver con lo que son modelos de la capellanía para la utilización entre los vulnerables. El método adoptado facilita el cumplimiento del objetivo general del estudio, integra evidencia bíblica. La fortaleza de todo esto es que los datos obtenidos fueron presentados mediante tablas comparativas y gráficos estadísticos descriptivos, incluyendo diagramas de frecuencia y gráficos circulares, con el fin de visualizar la distribución de la producción académica por áreas de intervención y periodos temporales. Nosotros hemos hecho un análisis de literatura académica del 2010 al 2015. ¿Por qué un rango de 15 años? Porque existe una carencia de documentación académica y es necesario extenderla por la poca información que hay. Los resultados tabulados quedaron organizados y listos para su posterior análisis e interpretación teológica. ¿Qué logramos con esto? Logramos identificar cuáles son los fundamentos bíblicos y teológicos pastorales, donde todos los documentos recopilados y organizados fueron que tengan una base teológica y bíblica, ya que también se encontró documentos de capellanía hinduistas y de otros índices, pero en este caso nos basamos solamente de lo que es fundamentos bíblicos, teológicos, pastorales. Con esto hemos encontrado también que hay modelos de capellanía. Hemos hecho una recopilación en diferentes tipos de gráficos y hemos dado un porcentaje de la producción después de haber examinado. Y después hemos levantado cuáles son los lineamientos y en qué se basan. Por ejemplo, tenemos un estudio internacionales de alto impacto sobre capellanía de 2010 al 2025 en una tabla de solamente lo que es fuera de Sudamérica. Y aquí encontramos que el 40% habla de casos hospitalarios, clínicos y áreas de salud. Pero lo importante de esto es que no son documentos teológicos ni documentos filosóficos, son documentos desde la misma área de salud, lo que sugiere que el profesional de salud necesita tener conocimientos de capellanía, o el centro de salud tiene que tener espacios de capellanía para el acompañamiento espiritual, ya que los autores evidencian que hay un mejor desarrollo del paciente cuando hay el acompañamiento espiritual. El 20% del porcentaje de estudios de capellanía castrense que aborda los desafíos espirituales en contextos militares. Aquí también los autores hablan de cómo el funcionario de las Fuerzas Armadas, más allá del acompañamiento espiritual que se deja claro con todos los autores que es una base, pero se extiende ¿a qué?
al uso de la ética, la moral, el resultado de decisiones fueron más efectivos. El 15% del porcentaje de estudio en capellanía carcelaria resalta la importancia, asimismo, del acompañamiento espiritual en las instituciones penitenciarias, como hablamos anteriormente, desde una perspectiva del recluso hasta la persona que están siendo parte del sistema penitenciario y de las familias. El 10% nos identifica también dónde hay esas lagunas vacías que hay que seguir dando investigación. Otra tabla también que hicimos fue la producción científica de español latinoamericano sobre capellanía, ya que mucha de la información que existe de riguridad académica está en otros idiomas, pero hemos hecho toda esta recopilación para que esto sirva como herramienta para los próximos investigadores y tener un conocimiento de lo que está sucediendo en los avances de la capellanía. Los modelos que hemos clasificado y organizado según la investigación es capellanía hospitalaria, capellanía industrial, capellanía comunitaria, capellanía educativa, capellanía carcelaria y capellanía castrense. Muchos de estos estudios emplean un lenguaje clínico, sociológico o interdisciplinario. En su trasfondo se reconoce que el ser humano es una unidad integral, coherente con la visión bíblica expresada. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23, donde se alude la dimensión espiritual, anímica y corporal. El modelo ministerial de Cristo, quien proclamó la libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados. Lucas 4:18 y 19 manifestó compasión ante el sufrimiento. Debido a aclarar esto, que todos estos autores generan datos primarios, sino organizar de manera sistemática hallazgos ya válidos académicamente. Además, otros autores citan diferentes pasajes bíblicos, Mateo 25:35, y profundiza el modelo de Cristo en la ayuda del más necesitado y dando servicio, aplicando la resolución de conflictos. O sea, el capellán es el que puede resolver las dificultades, pero desde un área profesional, pero con una base bíblica que es compasivo a lo que está sucediendo. El cuidado espiritual es más allá, es mucho más allá de solamente orar y dar una palabra de consuelo, sino dar una respuesta inmediata o dar paso a la ayuda. Hemos hablado también que en lo que es la capellanía castrense industrial examina identidad y desafíos de la capellanía militar contemporánea, mientras que García y Alonso ya en el 2022 analiza el acompañamiento espiritual en contexto de emergencia y seguridad. Explica que la lesión moral en contextos militares afecta profundamente la identidad ética y espiritual del soldado. Esto realiza acompañamiento capellánico como clave en los procesos de restauración moral y sentido trascendente. Estos estudios nos están mostrando que el capellán interviene en escenarios de presión ética y crisis colectiva, aportando una orientación moral y sostén espiritual. Dentro de estructuras jerárquicas está la función que encuentra la resonancia en el acompañamiento espiritual, como lo que dicen en el conflicto descrito en el 2 de Crónicas 20:15 e Isaías 6:8, donde la presencia espiritual orienta en situaciones de tensión histórica. En el ámbito comunitario y educativo, hemos dado cuenta que más que manejar el evento de crisis, es intervenir en todo tipo de trauma, forma de preventiva y fortalecimiento del tejido social, donde requiere conocimiento de gestión de riesgo y resolución de conflictos. Este enfoque se vincula con los principios bíblicos como la edificación mutua de 1 Tesalonicenses 5:11 y el mandato de sobrellevar las cargas unos de otros. Gálatas 6:2, evidenciando que la capellanía comunitaria y educativa cumple los roles de cuidar y proteger al prójimo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de desarrollo del proyecto técnico? Hay que tener claro, en el Ecuador la brecha es aún más evidente, ya que la investigación especializada es limitada y la oferta formativa formal es escasa. ¿Qué es lo que sucede? En el Ecuador ya existen capellanías, pero sin un trabajo de revisión bibliográfica no hay dónde basarnos los lineamientos. Y esto hace que haya una dificultad a la consolidación de lineamientos nacionales contextualizados. En el contexto ecuatoriano, la escasez de datos académicos sobre la capellanía puede explicarse en parte porque históricamente ha sido comprendida como una práctica de raíces con el conocimiento teológico, ministeriales, más vinculado al ejercicio pastoral que a la investigación científica formal. Por esto,
Debe haber una integración de estructura y compasión, donde fomente el acompañamiento espiritual, que combina una base teórica sólida con la empatía y la compasión hacia los individuos en crisis. Su desarrollo ha surgido desde la fe y el servicio espiritual, y solo progresivamente ha comenzado a proyectarse hacia una dimensión profesional e interdisciplinaria. Además, el panorama editorial especializados es limitado, pues en el mismo Ecuador solamente hay una revista principal, que es la Revista Ecuatoriana de Ciencias Filosóficas Teológicas. Entonces, esto nos evidencia que por la escasez de dónde publicar trabajos teológicos, puede haber que hay una reducida plataforma de difusión científica en el área. Por ejemplo, Hanso ya en el 2014 habla que el rol del capellán tiene responsabilidades dentro del sistema sanitario, lo que da sentido a lo que dicen los autores y la investigación recopilada. Es necesario que el capellán conozca de la área. Ya en el 2015, Fritzsche indica que los capellanes profesionales son miembros esenciales del equipo interdisciplinario en hospitales. Los capellanes penitenciarios contribuyen a la rehabilitación y reducción de conductas violentas. ¿Y esto con qué? Con conocimiento, con programas psicoterapéuticos que tendría que aplicar el capellán privado. ¿Cuál es el modelo pastoral contextualizado? Tenemos que lograr identificar lo siguiente, que el modelo debe desarrollarse y que se adapte a las realidades socioculturales y espirituales del Ecuador. Por ejemplo, el acompañamiento espiritual efectivo requiere sensibilidad institucional, comprensión interdisciplinaria y adecuación cultural. Eso lo dice Carey y Cohen en el 2015. Entonces, el modelo pastoral contextualizado en capellanía consiste en un enfoque ministerial estructurado, bíblicamente fiel, metodológicamente organizado, que integre fundamentos teológicos con herramientas interdisciplinarias, adaptándose a la dinámica propias de cada entorno institucional, sin comprometer la esencia doctrinal del Evangelio. No se busca cambiar como quiera al siervo ministerial, sino capacitarlo y formarlo. ¿Por qué? Porque para brindar la ayuda o dar paso a la ayuda idónea, hay que capacitarse. Implementación de programas de formación para capellanes que incluyan competencias clínicas, teológicas y habilidades interpersonales, que muchos de estos autores nos lo sugieren y lo aplican. Como por ejemplo que fortalezcan la identidad ministerial, garantizan la calidad de la intervención y promueven un acompañamiento espiritualmente sólido y profesionalmente responsable. En la literatura señala que la integración del capellán en equipos institucionales exige estandarización de competencias y claridad profesional. Eso lo dice Pensud en el 2016, mientras que otros autores subrayan la importancia de la formación especializada para intervenir en contextos de crisis, sufrimiento y diversidad cultural. La literatura señala que el trabajo del capellán debe incluir competencias medibles e integración dentro de equipos de organización, así como con claridad en funciones y resultados dentro del entorno institucional. Por ello, la recopilación científica permite concluir que la evaluación constante no debilita el ministerio, sino que fortalece su profesionalización y asegura un servicio pastoral responsable y contextualizado. En conclusión, esta investigación yo no fui a hacer encuestas ni entrevistas, lo que hice fue revisar muchos artículos científicos del 2010 al 2025 sobre capellanía. Mi objetivo era ver qué están haciendo otros países y qué podemos aprender en Ecuador. ¿Y qué encontré? Que la capellanía sí tiene un respaldo científico, no es solo fe, también hay estudios que muestran que ayudan a hospitales, cárceles, fuerzas armadas y comunidades. Y estos serían los modelos de capellanía que existen. Lo hemos reestructurado y lo hemos organizado en pasteles estadísticos fáciles de poder visualizar. Que no basta con buena intención. Los artículos muestran que los capellanes necesitan formación continua y trabajo organizado, que cada lugar es diferente, no se puede usar el mismo modelo en todos lados. Por eso concluí que necesitamos un modelo pastoral contextualizado, bíblico, pero adaptado a la realidad ecuatoriana. Así se cumplieron los objetivos. Revisé literatura, identifiqué modelos y propuse un lineamiento para aplicarlos en el Ecuador. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Muchas gracias.